Ok, vamos a comenzar un poco la capacitación. Vamos a ver lo que es el entorno administrativo dentro de un Moodle de demo. Vamos a ingresar a la dirección. Ahí sí ya depende cada Moodle cómo lo tienen. En este caso nosotros vamos a entrar a Learn. Bien, cada uno de los productos que instalamos nosotros se customiza de acuerdo a lo que el cliente requiere. Lo importante aquí es ver la parte administrativa de Moodle. Es muy fácil. Solo ingresando su usuario y contraseña. En el caso, estamos desde un pop-up, pero también podríamos entrar a la pantalla directamente de login, entrando directo. Es muy fácil, como cualquier sistema, tiene usuario, contraseña y ya. Creo que hasta ahí no hay mucho misterio. Bien, solamente aprender a reconocer. En esta ocasión no vamos a estar viéndolo desde como si fuéramos profesores ni estudiantes, sino de la parte de alguien que se encarga de administrar Moodle. Entonces, como nos encargamos de administrar Moodle, tenemos que tener presente todos estos aspectos. Bien, la interfaz gráfica. Hay cosas que referencia, yo estoy de una cuenta administrador porque nosotros en esta ocasión vamos a ser administradores. Primero vamos a ubicar las cosas, la administración básica, y nos vamos a concentrar en los usuarios, cursos, que es generalmente lo que más se necesita. Entonces, para eso siempre vamos a irnos a ubicarnos donde dice administración de sitio. Esto es algo común. Va a aparecer la parte de administración de sitio. Dentro de esa está entonces todo lo que es la administración. Nosotros nos vamos a concentrar en usuarios y cursos. Hay muchos aspectos que se pueden ver de configuraciones y más, pero para eso se necesita un poco más de experiencia en la plataforma. Pero bien, una vez que vamos a administración de sitio, vamos a ver primeramente, vamos a dar un paso por el sector de los usuarios. Bien, los usuarios tienen varias secciones, está subdividido, si ve cada uno tiene un corte, y está la parte de las cuentas, que sería la que los usuarios utilizan, los permisos, o sea, dentro del sistema, qué roles o permisos se le pueden asignar o quitar a diferentes usuarios. Pero también están las políticas, que sería las que intervienen en decisiones ya más generales dentro del sitio, de las cuales no vamos a hablar porque pertenecen a un nivel mucho más alto, y lo que a nosotros nos interesa ahora mismo es poder administrar usuarios. Pero en el caso, para ver primero una vista rápida de los usuarios que tenemos en el sitio, nos vamos a examinar lista de usuarios. Y aquí vamos a poder ver los usuarios que estén dentro del sistema. Por ejemplo, si yo tuviera muchos más usuarios, yo filtraría aquí, y en la parte de filtro, cabe destacar que esta versión de Moodle 5.0 hay unas diferencias entre las versiones anteriores de Moodle, pero no mucho, no es tanto. Entonces aquí veo completo, nombre, puedo filtrar por nombre, por institución, departamento. Generalmente cuando se hacen instalaciones de parte de Omegatech a las escuelas o cualquier lugar, en la parte de departamento se ubican el nombre de docentes, sobre todo, y estudiantes, para hacer la referencia al grupo que son estudiantes dentro de la plataforma y los que no. En la institución generalmente se usan abreviaturas del sitio. Esto funciona mucho cuando dentro de un mismo sitio se alojan algunas sucursales de la misma institución, y lo que queremos es hacer una especie de saneamiento o ver quiénes son de una institución o de otra. Luego está lo más común que se usa para filtrar, y el filtrado no es más que solamente ubicar a los usuarios más rápidamente. Si tuviéramos una lista, aquí solamente tengo 4, pero posiblemente en un sitio de 500 sea más difícil buscar los usuarios. Y preferentemente es o usamos el nombre o efectivamente el correo electrónico. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a buscar administrador. Ok, bien, entonces así se puede filtrar. Por un ejemplo, generalmente va a ser por correo, que es más fácil. Podríamos escribir correo, poner ahí ventas, por ejemplo, aquí, y lo que haríamos entonces es aplicar filtro. Y vamos a ver que como se filtró por correo, solamente va a estar el que tenga ahí. ¿Cómo borrar eso para que nos aparezcan los demás usuarios sin problema? Entonces nada, ponemos aquí donde dice resetear todo.
reseteamos y aparece todo de nuevo como tal cual. Bien, hasta aquí esto es solamente como para ver los usuarios. Entonces, esto es como estaba mencionando, esto es solamente para ver a los usuarios, o sea, no tiene mayor incidencia porque es solamente para ver usuarios hasta crear uno, que aquí entonces viene la segunda parte aquí, que es crear un usuario manualmente. Esto es muy sencillo porque el botón aparece en grande, crear un usuario. Ahora, al hacerlo así, de ese modo, de crear un usuario, uno lo puede crear uno por uno. Esto funciona si vamos a crear un número limitado de usuarios. Ejemplo, unos 2 o 3 usuarios, pero luego se vuelve incómodo si vamos a crear más de 10, 15, 20, 30, imagínense 100 usuarios, que en algunas instituciones, cuando están recién iniciando su proceso de, de, de poder integrar Moodle, tienen que subir una cantidad de usuarios muy masiva, muy masiva. Entonces, ahí de repente ya no se ve tan sencillo hacerlo uno por uno, se ve muy tedioso al administrador, consume mucho tiempo para poder hacerlo. Bien, ahí yo toqué eso, que ya vieron que toqué lo de la usuario, y entonces nosotros podemos crear un usuario. Siempre es importante tener en cuenta las normas de seguridad, aunque cuando son instituciones que trabajan con menor edad, niños muy pequeños que van a usar de repente la plataforma de edades muy temprana, la complejidad de los nombres de usuario tiene un factor importante que tomar en cuenta. Aquí uno podría poner un nombre de usuario. Lo que no se puede hacer es que los nombres de usuario inicien con números. Los números de usuarios no pueden iniciar con números. Generalmente es mejor que sean letras, que sean letras. Entonces, aquí, la parte de usuarios manuales y esto tiene un significado muy alto dependiendo de cada plataforma. Normalmente, cuando vas a hacer un usuario de esta forma, siempre va a ser manual. Pero hay otras opciones que eso ya va a depender mucho de la instalación de Moodle que se haga, a qué escuela se haga o a qué institución se le haga. En este caso, cuando se crea así, de esta forma el usuario se hace manualmente. El usuario, se le pone un nombre de usuario y luego viene el tema de la contraseña. En Moodle se ha desactivado la seguridad de la contraseña, pero generalmente viene con una seguridad que te obliga a usar un símbolo, una mayúscula y por lo menos más de 12 o más caracteres. Entonces aquí hay que tener eso en cuenta a la hora de crear una contraseña, porque si no está desactivada la opción de contraseña segura, entonces vas a tener que crear una contraseña algo compleja y probablemente para algunos públicos les sea complicado. Por ejemplo, públicos como niños, personas mayores, pueden verse afectados si la contraseña es muy compleja. Bien, entonces, siguiendo acá, la creación de usuario, le vamos a poner un nombre, su apellido y un correo electrónico. Esto no tiene mayor ciencia y como ven, está marcado de rojo, significa que es básico y fundamental ponerlo. Cosas que no puedes omitir: usuario, contraseña y nombre, apellido y correo. Las demás cosas son prescindibles. No quiere decir que tienen un desvalor, no, sino que a la hora de identificar al usuario cobran un menor rol. Aquí podemos poner país, ubicación geográfica, todo lo podemos cambiar. Y una de las cosas que a nosotros nos interesa, o las instalaciones que hace Omega Tech utiliza mucho, es los campos adicionales. Y aquí, como le digo, si usuario va a ser un profesor, yo le colocaría profesor, generalmente profesor, y en la institución depende, digamos que esta escuela se llama Omega Tech. Bien, estos dos campos generalmente se utilizan. También se utiliza el ID, pero ya ese es de común acuerdo con el colegio, porque el ID generalmente se utiliza el número de cédula. En el caso de Panamá, el número de cédula de la persona, así tiene una identificación única de la institución, y a la hora de filtrarlo podríamos usar el ID y fuera muy fácil, pero ya eso depende de cada institución. Yo podía aquí tocar y crear el usuario, pero si vieron algo que pasé, que hice imagen del usuario, también tengo la capacidad de subir imágenes que tenga cargada o que tenga en mi computador, subir un archivo, selecciono y me va a abrir, y yo ahí puedo seleccionar de la galería de imágenes que tengo, digamos alguna imagen del usuario, la subo, subir, y quedaría prácticamente guardada, o si yo pongo guardar, y esa es la imagen que aparecería entonces en el lado del perfil. Pero
Este usuario no lo voy a crear, solamente estaba mostrando la manera en que se pueden crear fácilmente los usuarios. Pero nosotros vamos a cancelar esto porque no vamos a crear ningún usuario. Bien, perfecto. Hasta aquí la parte de examinar usuarios. Pero ahora nos vamos de nuevo a usuarios de la administración de sitio, usuarios, administración de sitio, usuarios. Bien, vamos aquí y hay otras opciones. De ahí todas no las vamos a usar, pero es muy importante manejarlas. Por ejemplo, acciones masivas es una capacidad interesante para utilizar. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar algún usuario en particular de todo, aquí me va a aparecer, aquí me aparecen 4 usuarios en todo el curso, pero en todo el sitio, pero si usted es una escuela o una institución mayor, le va a aparecer 500, 600, 1000, 1200, le va a aparecer ese número. En vez de 4, le cambia por la cantidad de usuarios que usted tenga. Y el tema aquí es filtrar esa cantidad de usuarios. Ahora, vamos a hacer la prueba primero. ¿Para qué sirve acciones masivas? Digamos que queremos enviar un mensaje a todos los usuarios del sitio Moodle. Vamos entonces y tocamos todos los usuarios. Cuando tocamos todos los usuarios, realmente estamos diciéndole que queremos hacer algo con todos los usuarios del sitio, no con alguien en específico. Entonces yo pongo aquí abajo, cuando selecciono lo que selecciono, añadir a la selección. Toco y me van a aparecer entonces todo el lado. Cuando ya usted ve los usuarios del lado derecho de la pantalla suya, el que está mirando esta grabación, ya usted sabe que se seleccionaron todos los usuarios del sitio. Ahora viene lo interesante. Podemos eliminarlos a todos, podemos añadir todos porque, ejemplo, ya no quiero hacer nada, lo elimino todo y todos se vuelven para allá. Eliminar la selección o podemos tener otras opciones acá abajo que dice, con los usuarios seleccionados, ¿qué vamos a hacer? Y tocamos elegir y aparece una serie de opciones. 1. Podemos borrar todos esos usuarios, porque digamos que queremos eliminar masivamente esa cantidad de usuarios que tenemos. Podemos confirmar esos usuarios, por si esta de la confirmación sirve cuando los usuarios se han creado, hay sistemas Moodle que vienen con que el usuario se puede automatricular, pero que necesita una aprobación. No podemos hacer eso. O enviarle un mensaje a todos. De todas estas yo puedo descargarlos a todos, también puedo descargar los usuarios, añadir un core, que eso lo vamos a ver ahorita, y resetear el factor de autenticación, que eso es cuando se activa, que sería como el doble factor, pero eso generalmente no se usa cuando son entornos escolares por la dificultad de los dispositivos. Bien, vamos a hacer la prueba de los usuarios masivos y vamos a colocar enviar un mensaje. Cuando hacemos esto, podemos escribir un mensaje cualquiera, yo en este caso voy a escribir solo hola, y van a ver que ese mensaje va a aparecer en el logo de mensaje que está aquí arriba, al lado de la campanita que está con el 34 en rojo, va a aparecer el mensaje. Yo voy a poner hola y voy a guardar. Me va a preguntar, confirmar si de verdad quiero enviar todo eso. A todos los usuarios se lo voy a enviar y le voy a decir que sí. Ahora, ya él me envió el mensaje. Si yo refresco esta página, vamos a tocar refrescar, me voy a mensaje, voy a ver que el administrador, System Administrador, me envió un mensaje. Y como puede ver en el chat, le va a aparecer el mensaje, me parece que fue a la 1:37, que es en la que está. Entonces, podemos ver que se pueden hacer mensajes masivos a todos los usuarios. Le vamos a regresar de nuevo a administración de sitio, usuario. Ya pasamos la parte de examinar usuarios, acciones de usuario. Ahora viene una parte que dice crear nuevo usuario. La voy a omitir, ¿por qué? Porque esa parte que dice crear un nuevo usuario es la misma que yo utilicé en examinar usuario. Solamente lo voy a tocar para confirmarles que sepan que es lo mismo. Toco y como pueden ver es lo mismo que vimos antes cuando creamos un usuario, solamente que es una forma más directa de llegar. Voy a administración de sitio, usuarios nuevamente. Ahora, vamos entonces a la parte que dice gestión de usuario. ¿Qué es esto? Bien, la gestión de usuario nos permite a nosotros determinar por la información que se tiene. Por ejemplo, vamos a ver por nombres, vamos a gestionar usuarios por nombre, vamos a guardar. ¿Qué pasa con esto? Eso me va a permitir, en caso, fíjense lo que dice abajo, seleccione los filtros que quiere mostrar en la página de acción masiva. Mantenga presionado con control, seleccione.
Aquí nos dice que podemos seleccionar en acciones masivas, que es lo que vimos en antes, cómo queremos nosotros gestionar al usuario, cómo queremos que aparezcan. En antes nos aparecieron nombres completos, ahora yo dije que solamente nombre. Ahora vamos a probar si eso funcionó. Inicio, que diga administración de sitio, usuario, acciones masivas, y a nosotros nos va, ahora cuando vamos a borrar todo y cuando vamos a seleccionar los usuarios, vamos a filtrar acá. Esto que está aquí nos dice nombre. ¿Ven? Es como el filtro principal. ¿Qué queremos que primero aparezca? Es algo que quizás no tiene mayor relevancia, pero a la hora de ser rápidos, como cómo quiero buscar al usuario en acciones masivas, se hace interesante. Vamos a administración de sitio, usuario. Y vamos a dejarlo por default, lo que dice gestión de usuario, y vamos a gestionarlo por nombre completo. Listo, con esto es suficiente. Guardamos. Y ya volvería entonces a la normalidad. Inicio, que diga administración de sitio, usuario, acciones masivas, y ahora aparece nombre completo del usuario. Por ahí estamos bien. Administración de sitio, usuario. Ahora, sigue la sección de preferencias determinadas del usuario. Bien, esta parte la voy a omitir por una sola razón. La voy a omitir porque las preferencias del usuario tienen que ver cómo él ve la plataforma, columna de editores o algo, que eso es más que nada cuando uno va a aprender a utilizar Moodle. Pero generalmente con las opciones que vienen por default debería ser más que suficiente. Luego viene campos del perfil de usuario. En el campo del perfil de usuario, como administradores básicos principales, nosotros no vamos a modificar nada, porque ese sería como añadirle información que nosotros querramos a la hoja que vimos de creación de usuario. Así que también la voy a omitir. Pero lo que no voy a omitir es la parte de cortes. Bien, ¿qué son los cortes? Bien. Los cortes son la forma en que uno ordena todos los usuarios en un curso. ¿Y para qué sirven? Para algo que después vamos a ver en la parte de curso, que se llama categoría. Él nos permite mover masivamente, pero ubicando específicamente una cantidad de usuarios, y moverla de un curso a otro más rápidamente que seleccionando uno por uno. Por ejemplo, dice que aquí no hay cortes del sistema. ¿Qué son los cortes del sistema? Algo que se ve en todo Moodle. Por ejemplo, voy a crear un corte de sistema y voy a crear perdón, no voy a poner filtro, voy a crear un corte, voy a añadir un nuevo corte. Aquí donde dice la pestaña, aparece sistema y vamos a poner o vamos a colocar, en el caso, estudiante. Vamos a colocar estudiante del sistema, estudiantes del sistema. Esto vamos a hacerlo en forma de prueba. Lo voy a dejar en el contexto. Como ven, está marcado en rojo porque quiere decir que estos son básicos e importantes para seleccionar. Lo demás no es tan importante. El ID es solo una cuestión muy cuando queremos hacer cosas masivas o algo así, pero ahorita, en este momento, con lo que estamos haciendo ahorita, no nos va a servir. Entonces ponemos aquí estudiantes del sistema, como para verlo, le decimos que quede visible. Si queremos hacer una descripción o no, eso no afecta en nada, guardamos. Bien, ahora como podemos ver, en cortes del sistema aparece estudiantes del sistema y dice que fue creada manualmente. Perfecto, eso se entiende porque yo la creé manualmente. Ahora, aparece algo que se llama todas las cortes. En todas las cortes, ahí sí vamos a ver algo muy particular. ¿Qué es? Que aparece la palabra categorías. Sistema sería como lo principal. Y que dice categoría 1 sería como una subdivisión. O digamos, si tuviéramos en el contexto un edificio, sería como un piso o una habitación del edificio, como queramos colocarlo. Un edificio de 10 pisos sería uno de los pisos del edificio y el sistema sería todo el edificio. Entonces, nosotros en categoría 1, que eso tiene que ver con la sección de cursos, que ahorita no la vamos a hablar, yo tengo un corte llamado profesores. Por ejemplo, yo también podría crear otro corte ahora que le voy a llamar estudiantes de categoría, de la categoría. Ok, tengo ahora estudiantes de la categoría, pero en vez de decir que es un contexto de sistema, voy a aquí poner X y en esta parte de buscar, voy a buscar y aquí sí me va a aparecer sistema y categoría. ¿Qué quiere decir? Sistema está al principio porque es el principal, pero ahora voy a poner categoría.
Funciona igual que lo que creamos en antes, solo que esta vez vamos a guardar y vamos a ver que si yo me voy, cuando guardo, automáticamente me va a mandar ¿dónde? A la categoría. No vamos a ver, y eso está en curso, sí, no lo vamos a ver ahora, pero me va a mandar la categoría. Y si usted está viendo el lado, aparece categoría 1 en la parte superior derecha suya. Vamos a hacer tratar de poner el mouse de lado aquí. Como lo puede ver, aparece y corte. Bien, en este caso hemos creado un usuario por categoría. Vamos a volver a administración de sitio, perdón, usuarios, cortes. Ahora, corte de sistema solo hay uno. Pero ahora, cuando veo todas las cortes, incluye el sistema, también incluye las dos cortes de la categoría 1. Estas cositas son básicas, pero son importantes. Ahora, ¿cómo yo puedo añadir usuarios a un corte? Porque me permite a mí hacer movimientos, como le dije, especiales. Yo me voy entonces a la parte de los tres puntitos que aparecen por acá. Vamos a usar el mouse. Esto que está aquí, los tres puntitos. Yo me voy a los tres puntitos donde dice categoría estudiantes de la categoría. Tres puntitos. Y aquí donde salen los tres puntitos, fíjense lo que aparece. Aparece algo muy interesante. Aparece ocultar, editar y borrar, por si queremos ocultar la categoría o borrarla, y aparece asignar. Para poder poner usuarios, ahí colocamos asignar. Nos da un letrero de advertencia, dice, quita usuarios de un corte y puede dar como resultado la baja de una matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Este mensaje que no lo leí todo, quiere decir que usted puede afectar negativamente a un usuario si el corte ya se usa dentro de Moodle, porque los cortes son muy importantes para que los usuarios sean parte de un curso o parte de una calificación. Se utiliza mucho el sistema de corte. Puede afectar mucho al usuario, por eso que lo marca en rojo para que uno lo tenga presente. Ahora, si usted se fija, dice que no tiene ninguno del lado izquierdo suyo, dice ninguno, usuarios actuales ninguno, y dice usuarios potenciales. ¿Qué significa? Aquí, tengo 4 usuarios en el sistema, pero si yo tuviera 100, 200, 300 usuarios, me aparecerían aquí. Y si son más de 100, tendría que buscarlo ya aquí por nombre o por algo, por filtrarlo, porque más de 100 no te va a mostrar esta ventana del lado derecho. En este caso yo quiero que los usuarios del sistema sean 2. Los selecciono y pongo la palabra añadir. Y así de fácil puedo añadir usuarios en una corte. Generalmente las escuelas utilizan las cortes para el tema de los grados. El corte primer grado, segundo grado, y así cuando el estudiante va a otro grado, solamente se cambia el nombre del corte y se le coloca el nombre del grado superior. Eso es una gran ventaja. Las cortes son fundamentales. Deben existir sí o sí dentro de Moodle. Entonces, bien, vamos a regresar a las cortes y ahora vamos a poder ver que dicen en tamaño de la corte, en estudiantes, categoría, aparecen 2 y en la demás no hay nadie. Bien, hasta aquí las cortes que creo que la verdad que no es tan complicado. Vamos a volver a administración de sitio, usuario. En administración de sitio y usuario, ya podemos ver que hemos visto examinar usuario, acciones masivas, crear usuario, gestión, ya lo explicamos. Preferencia de usuario la pasamos por alto porque no es algo que incida realmente drásticamente, porque es algo que se determina ya de principio, al menos que sean usuarios que son de Moodle, que se usan para vertex y cada quien quiere customizar la plataforma a su manera. Aparece también campo de perfil de usuario y también entonces nos va a aparecer acá las cortes que ya lo hemos visto. Ahora dice campos personalizados de las cortes. Esto también lo vamos a pasar por alto, porque al menos que la institución donde esté instalado el Moodle requiera algo muy, muy, muy especial para las cortes, o que las cortes digan algo, que las cortes tengan una información adicional o que necesitan un campo adicional, entonces lo harían. Pero si no, lo dejamos así porque por eso vamos a pasar por alto esta sección de campos personalizados de cortes. Pero sabemos entonces que podríamos modificar. Y ahora viene la parte más, yo le llamo la parte más importante de por lo menos esta sección del video de subir usuarios. Ok, vamos a la parte entonces que, como les estaba mencionando y estaba diciendo que es la más sensitiva, la más importante. Porque cuando vamos a ir a sitios que van a requerir mucha demanda
de usuarios. O sea, imagínense subir, bajar 50 usuarios. Pongamos que es un sitio que no es como una escuela que generalmente sube a principio y al final de año, sino fuera un sitio de cursos en línea, o fuera un sitio que trabaja con una educación de cada 3 meses o cada mes va cambiando los usuarios. Bien, para eso entonces está subir usuarios. Y esto es algo muy importante, subir usuarios. Tocamos en subir usuarios y aquí nos va a aparecer una interfaz para que nosotros coloquemos un archivo. Y ese archivo tiene que tener ciertas características. En este caso, ellos nos brindan a nosotros un archivo de ejemplo. Como podemos ver, aparece archivo de ejemplo. Lo podemos descargar, tiene con todos los sitios, en todos los sitios Moodle. Lo descargamos y lo podemos abrir, por ejemplo. En el caso particular, aparecerá un archivo y el archivo podemos hablarlo ya después a detalle, cómo es, tiene una característica que tiene que tener username y un par de cosas aquí. Podríamos subir el mismo archivo como ejemplo, y lo podemos arrastrar colocándolo sobre, en el caso, la parte que aparece con la flecha hacia abajo. Cargamos el archivo. Hay algunos detalles que ese archivo tiene. Ahora le puedo explicar en otro video más a detalle cómo podríamos entonces editarlo. Tengo algunos archivos ya editados. Lo más importante es que este documento debe tener comas. Generalmente, si yo lo hago en hoja de cálculo de Google, pero usted podría utilizar Word o Excel también para hacerlo, pero el formato sí o sí debe ser CSV, con un formato de texto, formato de texto simple. Yo en este caso utilizo la estándar, que sería la configuración que tiene de Moodle, que sería la UTF-8, que generalmente es todo lo que estamos en Occidente, utilizamos esto, salvo excepciones de algunos países distintos. Bien, en la parte de visualización, previsualizar la fila, que es esta parte que está aquí abajo, en este caso puntual, vendría siendo, si yo voy a crear 1000 usuarios, ni nada más permite que me previsualice 10 y usted dice, no, pero no sé qué está pasando con los otros. Bueno, usted puede decir 1000 o hasta 10.000. Va a poder previsualizar hasta 10.000. Yo lo voy a dejar en 10 porque sencillamente eso es lo que necesito ahorita y ya. Vamos a subir los usuarios y como podemos ver, aquí aparece entonces una característica. Si usted nota, me aparece username, first name, last name, email. Esta parte de aquí viene siendo la parte por default de la hoja de cálculo. ¿Qué es? Que ella enumera sus tablas. Esta sería la tabla 1, 2, 3, 4, así. Entonces usted no tiene que preocuparse por ese tema de las columnas, solamente sepa que su documento debe contener username, first name, last name, email, que eso es básico, y esta parte de estado, quiero que la noten muy bien porque aparece dirección duplicada. ¿Qué significa esto de dirección duplicada? Esto que está acá, dirección duplicada. Esto lo que nos indica a nosotros, por ejemplo, es que este usuario ya existe. Y presta atención porque el usuario solamente va a aparecer duplicado si la dirección de correo electrónico coincide. Y eso tienen que tenerlo presente. Porque si el nombre es igual, el sistema entiende que hay gente que se puede llamar igual. Pero lo que no puede ser igual es su correo electrónico. Al menos que uno, ya directamente el administrador, el que creó el sistema, decida que ese correo electrónico pueda ser usuario por varios usuarios. Pero en caso, esta configuración está para que no se dupliquen los correos electrónicos. En este caso, el S1 y el S2 están duplicados, pero el S3 no está. Y vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, venimos a la parte de abajo y vamos a anotar, por ejemplo, vamos a bajar por acá y vamos a anotar entonces que la configuración de todas estas cosas dice tipo de subida. Aparecen un par de opciones. Entre esas aparece solo nuevos usuarios, pasar por alto los existentes. Eso sería en el caso de que nuestra hoja tenga usuarios duplicados, pero nosotros vamos anexando y queremos que suba solamente los nuevos. Aparece otra opción que dice agregar todo, añadir contador a los nombres si fuera necesario. Esto significa que pase por alto, que estén repetidos y que los suba de todas maneras. Eso no es la opción más recomendable. Abajo aparece agregar nuevos y actualizar los existentes. Esta opción es muy buena porque lo que él hace es ver quién son nuevos y los agrega,
pero si en su documento hay una actualización de los nombres, por ejemplo, del nombre, no del correo, él lo que va a hacer es mirar ese correo y va a actualizar el nombre. En vez de crear usuario nuevo, solamente lo va a actualizar. Y dice aquí solo usuarios existentes. Cuando le ponemos la última opción, que es solo usuarios existentes, lo que le estamos diciendo al sistema es que no cree nuevos usuarios, sino que solo actualice la información que yo creé de los viejos. Yo en mi caso voy a usar que pase por alto los viejos y que solo cree los nuevos. En el siguiente punto aparece contraseña de nuevos usuarios. Contraseña de nuevos usuarios. La contraseña de nuevos usuarios también tiene un desplegable y tiene un par de opciones. Y entre esas está campo requerido, que significa que solamente se concentre en lo que tenemos aquí arriba, que serían las cosas que se requiere. ¿Qué se requiere como mínimo para crear un usuario? Su username, first name, last name, email. Porque la contraseña, el sistema se la puede generar automáticamente. Y si bien yo no subí la sección de contraseña, que lo pude haber hecho, pude haber creado una columna de contraseña para yo mismo colocar las contraseñas, pero cuando lo subo así, el sistema tiene la facultad de crear automáticamente la contraseña del usuario. Bien, seguimos. Yo lo voy a dejar en esta opción, que sería crear contraseña si es necesario. ¿Por qué? Porque lógicamente no puse arriba contraseña. Aquí, cuando yo creé el Excel, no creé la columna de contraseña. Si la hubiera creado, posiblemente hubiera dejado esto aquí, campo requerido, o esta misma, porque igual iba a funcionar, porque él va a leer lo que yo tengo. Dice, estandarizar nombre de usuario. Esta opción viene siendo para evitar duplicidad en los nombres de usuario. ¿Qué él hace? Si ve que hay un nombre de usuario que ahí, igual que la contraseña, los nombres de usuario también pueden tener conflicto, ahí entonces lo que hace es darle un formato como estándar. Pero eso no tiene mayor repercusión. Y en la última parte dice, este es un usuario que se va a seleccionar para una operación masiva. Eso ya nosotros lo vimos. Lo vimos antes en la sección que estábamos viendo de acciones masivas. Esto sería solamente, por ejemplo, selecciona nuevos usuarios. O sea, que cuando usted termine de aquí, lo va a seleccionar solo a los nuevos usuarios y usted le va a enviar un mensaje de bienvenida. Usuarios actualizados, solo a los usuarios que se le cambió algo, entonces usted va a enviarle mensaje. O a todos los usuarios. Una vez que terminemos aquí de subir esos usuarios, lo que va a hacer el sistema es dejarlo listo para que usted haga alguna acción masiva que fue las que vimos antes en la parte anterior, en los minutos anteriores del video. Bien, ya esta parte sería valores por defecto, vendría siendo lo mismo que cuando pusimos crear usuario, que se dice más opciones. Porque si ven acá aparece institución y departamento. En el departamento vamos a colocarle, porque el usuario que estoy colocando son estudiantes en el sistema, así vamos a ponerle estudiante. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Aunque usted le ponga estudiante ahí, eso no va a afectar en nada al usuario, porque Moodle, los usuarios cuando no se matriculan a un curso, él solamente lo tiene como usuarios registrados. O sea que esta sección no es tan importante. Esto es lo único que tiene el departamento de institución que le puede servir a la hora de filtrar los usuarios. Cuando usted quiere ver en la sección de examinar usuario, usted quiere ver exactamente solamente estudiantes. Por eso es importante rellenarlo aquí. Y entonces vamos a colocarle acá arriba en institución Omega. Ok, bien. Seleccionamos eso. Ya otros campos vendrían siendo cosas que, por ejemplo, el campo que usted ve aquí, tipo de creador, de usuario. Esta sección es algo que se llama campos adicionales que no vimos. Pero estas son las cosas que uno puede colocar porque a veces, dependiendo de la institución, requieren más requisitos que otros. Vamos a subir los usuarios. Una vez que subimos el usuario, podemos observar entonces algo muy particular, que nos aparece los usuarios, el estado dice usuario no añadido, ya registrado. O sea, como nosotros le dijimos que no añadiera a los usuarios registrados, él lo que hace es ignorarlos. Pero en cambio el tercero, que no existía, aparece nuevo usuario y aparece la contraseña fue generada por Chrome. ¿Qué es Chrome? Que es un sistema que crea las contraseñas aleatoriamente. O sea, contraseñas aleatorias.
Y aparte nos sale un pequeño informe donde dice que fueron creados 2 usuarios, usuarios que se pasaron por alto, que no se crearon fueron 2, nos aparece si hay contraseñas débiles y si hay errores. Entonces vamos a continuar. Una vez que nosotros continuamos, ya no aparece, aparecemos de nuevo en subir usuario. Ahora vamos a ver si nuestro usuario fue creado, aunque ya nos dice que sí, pero vamos a cotejar o vamos a ver si de verdad está. ¿Qué hacemos? Administración de usuario, administración de sitio, usuario, y vamos a examinar usuario. Como tenemos poquito, nos va a aparecer. Y ahí aparece, ¿ves? Tree, student tree. Nos aparece el S3 y dice que nunca ha entrado. Eso significa que el usuario fue creado exitosamente. Bien, hasta aquí la parte de usuarios dentro de la plataforma de Moodle, porque hablamos que los permisos y demás se iban a ver en otra sección. Bendiciones.